Bienvenidos a la entrevista de France 24. En Colombia se firmó en 2016 un acuerdo de paz que puso fin a una guerra de más de 50 años. El Acuerdo de La Habana, pactado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la exguerrilla, hoy partido político, de la FARC. Para los críticos, la implementación no avanza al ritmo esperado e incluso en las últimas elecciones las fuerzas políticas que se le oponen lograron una leve ventaja. Para hablar de esto y otros temas nos acompaña Rafael Pardo, ministro para el posconflicto en Colombia. Señor Pardo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Para empezar, quisiéramos mostrarle un testimonio, un fragmento de una entrevista de Carlos Antonio Lozada, líder de las FARC, quien estuvo aquí hace unos días en estudio. Adelante. El balance que nosotros hacemos es realmente preocupante porque vemos que unos acuerdos que firmamos con el Estado colombiano han venido siendo alterados en desarrollo de la normatividad que debería garantizar la implementación de los acuerdos. En el Congreso de la República hasta ahora no ha sido posible que se avance en materia de los acuerdos que hacen relación al tema agrario, pero más grave todavía lo que tiene que ver en materia de reincorporación política, es que la entrada nuestra al escenario de la política debería estar precedida de una reforma política electoral que de alguna manera restableciera las inequidades que hay en este momento en esa participación política. Doctor Pardo, ¿qué le responde usted a Lozada? ¿Cuál es el balance que hacen ustedes en gobierno? No, yo creo que son observaciones muy puntuales. La implementación de los acuerdos ha requerido durante todo el primer año una construcción de un paquete de normas en los cuales hay 9 reformas constitucionales, alrededor de 45 leyes o decretos leyes y un número parecido de decretos presidenciales. De eso, pues, la inmensa mayoría ha sido expedido ya. El Congreso no aprobó o no tramitó 2 de las reformas que menciona Lozada. Una reforma política, no la aprobó en este periodo, y otra, una creación de nuevas curules para las zonas donde fueron más afectadas por el conflicto, pero curules para las víctimas, o sea, una ampliación de la Cámara de Representantes, pero para las víctimas. Esos 2 temas no los aprobó, pero el Congreso aprobó lo que le digo, más, o sea, 96 normas, incluida la amnistía, incluida la creación de la Jurisdicción Especial de Paz. Las FARC han tenido, digamos, molestias porque la Corte Constitucional ha establecido en algunos aspectos algunas modificaciones. Eso es no entender que en Colombia hay separación de poderes. O sea, no es lo que le firme el gobierno y las FARC lo que se aplica. La Corte Constitucional tiene un papel y el Congreso tiene un papel. Eso todo el mundo lo sabe. Entonces me parece que está trayendo 2 puntos muy parciales frente a la realidad de un acuerdo que ha significado que en Colombia la violencia es la menor en los últimos 42 años. Ese dato es muy importante. La violencia es la menor en los últimos años en Colombia después del acuerdo. Sin embargo, parece que ese mensaje no le está llegando a la mayoría de los colombianos. Lo digo por lo que vimos en las últimas elecciones parlamentarias, donde hay una leve ventaja de las fuerzas que se le oponen a este proceso de paz. ¿Cuál es su opinión sobre eso? No, digamos, toda la discusión durante 6 años que ha durado el proceso ha tenido, digamos, un elemento fundamental, y es crear por parte de la oposición al gobierno, que hace oposición al proceso porque es oposición al gobierno, básicamente una serie de construcciones de eventos catastróficos que pueden llegar. Entonces, durante mucho tiempo dijeron, no, las FARC nunca se va a desmovilizar. Bueno, las FARC se desmovilizó. Las FARC nunca va a entregar las armas. Entregaron las armas. Las FARC van a guardar inmensas cantidades de dinero para poder influir en las elecciones. Bueno, usted ya vio el resultado electoral de las FARC, pues es evidente que no ocurrió lo que han dicho los profetas del desastre. Las FARC va a ganar las elecciones. Bueno, tuvo una votación pues realmente pequeña frente a sus propias estimaciones, pero si no hubiera sido porque en el acuerdo hay unos cupos establecidos en Senado y Cámara, las FARC no alcanzan ninguna representación en el Congreso. Entonces, los miedos que usualmente
digamos, la derecha establece, digamos, en su retórica, que no son exclusivos de Colombia, en las elecciones en Estados Unidos también ocurrieron, en las elecciones en países europeos también, la exacerbación del miedo a la migración, del miedo al Islam, del miedo a los musulmanes, del miedo a los migrantes, es lo que aquí se ha utilizado. Las elecciones, afortunadamente, han disipado el tema fundamental, y es que las FARC iba a ganar las elecciones con dinero que no había entregado y con dinero que había guardado. Eso no ocurrió. O sea, el cuento de que Colombia se iba a volver una segunda Venezuela o un castrochavismo velado no ocurrió. Eso es así. Señor Pardo, de todas formas, siendo un poco críticos en el avance que se ha hecho en el tema rural, que es vital en Colombia, el Centro de Memoria Histórica lo señala la precariedad en el tema rural, en el campo, como una de las causas de la guerra. ¿Usted cómo ve los avances que se han hecho ahí? El tema rural es la parte fundamental del acuerdo. Es decir, el acuerdo debe tener un desarrollo durante 15 años y se trata de buscar la nivelación de una Colombia rural que sufrió el conflicto con una Colombia urbana. Es equivalente, digamos, por supuesto, en las proporciones en que son, a lo que fue la integración de las dos Alemanias, que ha tardado 25 años. Aquí se establece que son 15 años para que la pobreza rural se reduzca, se elimine la pobreza extrema y la pobreza rural y los indicadores de nivel de vida en el campo, en el cual viven 12 millones de personas, sean similares a las oportunidades que tienen los colombianos en las ciudades. El 90% de los recursos establecidos para toda la implementación de los acuerdos son para la reforma rural, pero tarda 15 años. Y ya hay unos avances bien importantes y unos avances que, por supuesto, pues van a ir desarrollándose en la medida en que se desarrolle el acuerdo de paz. Uno de los temas fundamentales que está muy vinculado con el tema rural son los cultivos de coca. Exacto. Los cultivos de coca en Colombia han sido el combustible de la guerra. ¿Ustedes cómo están enfrentando ese frente? Sí, los cultivos o sea, Colombia ha sido el primer productor de cocaína del mundo desde los años 80. O sea, con acuerdo, sin acuerdo, con Estados Unidos, sin Estados Unidos, ha sido el primer productor de cocaína del mundo desde los 80 y ha sido el primer productor de hoja de coca del mundo desde los años 90. Entonces, estamos ante una realidad que no se puede resolver en un año, pero el gobierno tiene dos políticas que son complementarias. Una, un robusto programa de sustitución de cultivos, o sea, ofrecerle a quienes cultivan la coca, que en este momento es aproximadamente unos 120.000 personas, que cambien la coca por otros cultivos. Se les paga si tumban la coca voluntariamente y a nivel de las familias productoras, una suma equivalente a $300 mensuales durante un año, y se establece un apoyo por 2 años que tiene un valor aproximado de $12.000 para poder establecer cultivos, digamos, que sean rentables y que tengan oportunidades. A ese acuerdo se han acogido 123.000 familias y se está trabajando efectivamente con aproximadamente 58.000 familias que dicen cultivar alrededor de 50.000 hectáreas de coca. Esa es una política. Quienes no se acojan a esa política, está la política de erradicación forzosa, o sea, ejército y policía van a las zonas donde no hay acuerdos de sustitución o donde hay grandes cultivos y proceden a erradicar, o sea, a tumbar la coca que hay en esos sitios. Señor Pardo, sobre eso quisiera hablar. ¿Eso ha generado tensiones, esas dos políticas? El año pasado veíamos en Tumaco, una región al sur de Colombia que tiene amplias hectáreas cultivadas de coca, protestas y tensiones que terminaron en violencia y en la muerte de algunos campesinos cocaleros. ¿Cómo están recibiendo los campesinos esto muy brevemente? Eso ocurrió en Tumaco. Eso ocurrió en Tumaco, en una zona en la cual hay una disputa por la posesión de la tierra. O sea, hay una tierra que es un terreno que es bastante grande, de unas 40.000 hectáreas, que es un territorio colectivo afrocolombiano que tiene una institucionalidad reconocida y que tiene un consejo comunitario elegido por la propia comunidad. En ese territorio hay unas personas que hace unos 10 años
fueron llevadas por las FARC a cultivar coca, que no son las personas, digamos, originales del territorio afrocolombiano. No hay programa de sustitución en zonas en las cuales no haya una, digamos, una vinculación con el territorio, porque la sustitución se hace sobre el terreno. Si se hace sustitución con quienes han invadido un terreno, pues lo que está haciendo el gobierno es quitándole el terreno a sus legítimos propietarios. En esas zonas hay erradicación y en Tumaco hay una campaña muy grande de erradicación y una campaña paralela muy grande de inclusión en sustitución. Son dos componentes que funcionan complementariamente de la misma estrategia. La fuerza pública del año pasado disminuyó el número de cultivos, o sea, erradicó 53.000 hectáreas y en este momento el programa de sustitución está incluyendo 25.000 hectáreas que son verificadas por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Señor Pardo, en un caso hipotético, nada deseable, ¿en qué escenario queda Colombia si falla la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana? La implementación de los acuerdos está en unos rieles sólidos y es un tema que va a beneficiar principalmente a los campesinos más pobres del país. Por lo tanto, un gobierno nuevo, un gobierno que entre, sea cual sea su tendencia política, pues no va a ir a decirle a los campesinos que no va a construir carreteras o que no va a continuar el programa de sustitución de cultivos o no va a decirle a los que se han acogido a la justicia transicional que eso ya no. Es decir, hay unos avances que hacen irreversible el proceso de paz y es no solamente irreversible, sino deseable para una integración real de los territorios colombianos. Señor Pardo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y a ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Quédense conectados con la programación de France 24.